El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda ciudad, dijo Jesús en parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar, se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar, dio fruto el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: A ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El salmista hoy nos ayuda a comprender de una manera más clara lo que nos está diciendo el Señor en el Evangelio hoy. Y sobre todo mirando desde la perspectiva del bautismo, que sin dar vueltas fue en donde se sembró en nosotros la semilla de la palabra. Recordemos lo que nos dice San Juan en el prólogo, que el Verbo se hizo carne, es decir, la palabra se hizo carne, y al recibir el bautismo, puso su morada entre nosotros. La primera criatura en depositarse esa misma gracia bautismal, al mismo nivel que se depositó en nosotros el día de nuestro bautismo, fue la Santísima Virgen María. Dichosa tú que has creído que se cumplirían las cosas dichas por Dios en ti, le dice Isabel. Y ella es dichosa porque ha sido una tierra fértil, bien preparada, porque ella no se ha dejado robar la semilla de la palabra, y porque también la Virgen fue sometida a la prueba del diablo, pero no se la dejó robar. Dichosa la Virgen porque tampoco dejó que esa semilla de la palabra la arrebataran las preocupaciones de este mundo,
y ella no se dejó inquietar por las preocupaciones de la vida y mantuvo bien guardada y protegida la palabra, no porque hubiera estado exenta de toda preocupación, sino porque habiendo sido o habiendo crecido en medio de las preocupaciones más altas, incluso mayores a las que nosotros podemos tener en este tiempo, y la Virgen no dejó que ningún tipo de preocupación sofocara la semilla que había sido engendrada en ella, la semilla de su palabra. ¿Y por qué hago la comparación de ella con nosotros? Porque ambos hemos recibido la misma gracia. A todos se nos dio la misma semilla, a la Virgen, a San José, a todos. Dios en eso no hace acepción, Dios no hace distinción, Dios no es elitista, Dios no hace clasificación. A todos nos dio el mismo regalo, nos dio la misma semilla. A la Virgen también le tocó relacionarse con las riquezas de este mundo, con las seducciones de la vida. A la Virgen también le tocó ver y contemplar cómo este mundo seducía y los placeres de este mundo seducían, pero no se dejó atrapar. Una vez yo estaba hablando en una enseñanza de esto y había dicho que la Virgen también había sido tentada. Y una señora se paró, no le gustó, se incomodó. Y yo seguí dando la enseñanza, porque a veces nos escandalizamos y ponemos a la Virgen en un pedestal en donde nunca la iglesia la ha puesto, en donde nunca el Evangelio la ha puesto. Y creemos que la Virgen vivió una vida de santidad y que la semilla que ella recibió y que la semilla que ella tenía dentro era una semilla que nunca fue afectada, que nunca fue tentada, que nunca fue provocada, que nunca fue incitada. Y la Virgen fue más tentada que cualquiera de nosotros, más que cualquiera de los santos. Es más, la demostración de esto, y se lo decía yo a esta señora, la demostración de esto está en que Cristo mismo fue pasado por las tentaciones más altas. El Espíritu Santo lo condujo al desierto y allí fue tentado por el diablo. Allí fue tentado. Si a Cristo el Padre no lo libró de todo esto, ¿cuánto más a la Virgen? ¿O cuánto más a nosotros? A veces nosotros pretendemos llevar una vida de fe escondidos. Hoy que están tan de moda los refugios, y la gente es buscando refugios y la gente es buscando lugares físicos, como si en esos refugios se fueran a librar de las tentaciones. No ve que el demonio anda detrás de cada persona. Donde está la semilla, ahí está el infierno. Lo único que tenemos que tener es la semilla en nosotros para tener al diablo detrás de nosotros. Y la gente se le anda escondiendo a la prueba, se le anda escondiendo a las dificultades en lugares físicos. Y la gente cree que haciendo huecos en la tierra se va a librar. No. La Virgen también fue probada por las riquezas, por las seducciones y también fue provocada, tentada por los placeres de la vida. Pero ¿en qué consta el mérito de la Virgen? Que la Virgen nunca cedió, que la Virgen nunca se dejó arrastrar por esas provocaciones. Por eso a la Sagrada Familia de Nazaret, tanto a la Virgen como a San José, lo vemos viviendo en medio de los bienes materiales, incluso haciendo uso de los medios materiales, pero nunca le entregaron sus bienes, nunca le entregaron su corazón a los bienes materiales. A un San José o a la Virgen no los vemos afanados produciendo y produciendo y produciendo para tener más y tener más. A la Virgen y a San José no los vemos con la preocupación de la vida, de a ver cómo guardamos estos pesitos que tenemos para que nadie nos los vaya a quitar. No. Ese no es el ejemplo de la Virgen y San José. Y hoy lo sabemos por los datos históricos que nos da el Evangelio. De hecho, la Iglesia en el Concilio Vaticano II, la teología mariológica del Concilio Vaticano II de la Lumen Gentium, no tiene reserva en decirnos
que la Virgen y San José presentaron la ofrenda en el templo de un par de tórtolas y 2 pichones porque era la ofrenda de los pobres. Hoy, cuando nos hemos construido una vida cristiana, miren, hoy la semilla de la palabra en muchos católicos ya está sofocada por los placeres, por las riquezas y por las tentaciones de la vida. Y voy a volverlo a decir, no importa, si se me viene lo diré otra vez. Colombia, donde nos ufanamos de ser católicos y de tener un alto porcentaje de católicos, donde nos ufanamos de estar evangelizando y haciendo y viviendo en la virtud de la Virgen María y rezando el rosario y una cantidad de cosas. Las elecciones lo demostraron. ¿Cuántos católicos, por cuidar el bolsillo, por cuidar las riquezas, por cuidar el tesoro donde tienen su corazón, prefirieron apostatar de algunos mandamientos? Como lo fue el 5º mandamiento que dice no matarás, y no les importó votar por candidatos que aprobaban y promovían el aborto. ¿Qué se llama eso? Dejarse seducir por los placeres del mundo. No les importó votar por candidatos quisque porque era el mal menor, como si el mal perfeccionara a alguien. El mal no perfecciona a nadie. Así sea menor, chiquito, no perfecciona. El mal daña. Y una persona que promueve esto no es una persona que busca la santidad. Una persona que busca y le apuesta al mal menor es una persona que no ama a Cristo. Una persona que le apuesta a esto es una persona que no le interesa la perfección cristiana. Le interesan los bienes de este mundo y no les importó votar por candidatos que promovían la perversión sexual a través de la ideología de género. Yo no sé estas personas que hacen esto, con qué cara se atreven a decirle a alguien que busque la pureza y hablar de la castidad. Yo no sé con qué cara lo hacen. Si son incoherentes, son capaces de dar el sufragio del propio voto a una persona que promueve la perversión sexual, el matrimonio igualitario, que es la perversión sexual contra el 6º mandamiento. Y luego, ¿con qué cara van a ir a decirle a alguien que viva la pureza? ¿Con qué cara van a ir a decirle a alguien, sí, que tener relaciones homosexuales es pecado? Yo no sé con qué cara lo hacen. Pero a ese grado hemos llegado hoy, ¿sí? Al grado de la hipocresía, ¿sí? Al grado de ser hasta descarados con la palabra del Señor y con la doctrina moral de la iglesia. Por ejemplo, votaron por candidatos que promovían la legalización de la droga, contra el 5º mandamiento. Vayan y miren el catecismo de la Iglesia Católica para que vea lo que dice del 5º mandamiento y cómo el consumo de droga atenta contra la vida, una vida que es ajena, que no es nuestra. Pero no les importó. ¿Por qué? Porque les importaba algo más. ¿Qué les importaba? Los afanes del mundo. Eso les importó. ¿Qué les importó? Los afanes de la riqueza. ¿Sí? ¿Qué les importó? Los placeres de la vida. Eso les importó. Pero no nos dejemos engañar, porque la Virgen fue ecuánime, San José fue ecuánime, la Sagrada Familia fue ecuánime. Como dijeron que iban a vivir, así vivieron, ¿sí? Pero hoy hay gente que es muy diplomática en la iglesia, estoy hablando de católicos, solo diplomáticos, que les gusta vestirse de seda y así vestidos de seda se van a quedar. Y a la hora de presentarse ante el Señor al juicio, ¿cuáles van a ser las obras? Si todo quedará descubierto, todo quedará al descubierto. Esa es la situación que hoy vivimos, porque el día del bautismo Dios nos confió una semilla para conservarla, y fue la vida de Él mismo. Miren, piensen ustedes, piensen desde la lógica del Evangelio, desde la lógica de la Iglesia Católica, desde la Iglesia de su tradición viva y de su magisterio. Piensen desde esa lógica, imagínense la multitud de santos que hoy tenemos en el cielo como ejemplos,
a santos optando por el mal menor. Piensen, a ver, uno solo, un santo, uno solo. No lo hay. No lo hay. Vayan, busquen, escarben para que vean. Jamás lo hicieron. Santo Tomás Moro. Era sino decirle al rey que ya, que él se iba a quedar callado y que se iba a quedar callado en silencio y que no iba a decir nada de la relación irregular que él estaba viviendo, una relación ilícita. Solamente era quedarse calladito, no decir nada. O sea, ni siquiera tenía que decirle al rey, está mal, no, quédese calladito, no diga nada y ya. Solo era eso, hacer silencio. Y conservaba su puesto político como primer ministro del rey y conservaba también su familia, a su esposa, a su hijo y los beneficios que le daba el Estado. Pero aunque fuera un mal menor, no quiso. Imagínense que por eso entregó su vida. Yo no sé cómo, miren, el cardenal Raniero Cantalamessa, citando a San Francisco de Asís en las leyendas de San Francisco dice, San Francisco de Asís, nuestro gran San Francisco de Asís, ya están las leyendas de San Francisco. Lo trae el cardenal Raniero Cantalamessa, es un documento muy serio, porque es una predicación dirigida al Papa y a los cardenales. Y dice el padre Raniero Cantalamessa, citando a su padre Francisco, en las leyendas de San Francisco dice que da vergüenza pensar en muchos de nosotros los católicos, que nos valemos de las hazañas de los santos, nos valemos del testimonio de los santos, nos valemos de las hazañas de los mártires para hablar y predicar y fundamentar nuestra predicación. Pero dice San Francisco de Asís, qué vergüenza da cuando solamente nos valemos de ellos y no vivimos como ellos vivieron. Y así hay muchísimos católicos hoy en la iglesia. Ustedes los ven, se saben la vida de los santos, hablan maravillas de los santos, hasta hacen llorar hablando de los santos. Pero la vida personal, su criterio, por eso estos tiempos que vivimos para mí son maravillosos y apasionantes. Porque como nosotros los seres humanos, por lo menos yo, soy tan incapaz, yo no soy omnisciente, capaz de darme cuenta qué es lo que trae cada uno en su corazón, si lo están engañando o no lo están engañando a uno, si le están diciendo la verdad o no se la están diciendo, ¿sí? Porque a uno vienen a hablarle maravillas del Señor y uno no tiene cómo saber si eso sí es verdad o no es verdad. Dios hoy está siendo tan providencial que está permitiendo que todo salga a la luz. Y nos está colocando pruebas, Dios las está permitiendo, ante elecciones que debemos hacer, y en las elecciones que muchos católicos hoy están haciendo o estamos haciendo, nos estamos dando cuenta quiénes son los verdaderos y quiénes no. Quiénes de verdad sí van a dar la vida por Cristo y quiénes no. ¿Ustedes creen que por qué el Señor nos está haciendo este gran favor? Para que la vida no se nos enrede, ¿sí? Es mejor andar solo que mal acompañado, ¿sí? De hecho, San Pablo lo trae en la carta a los Corintios, que a veces es mejor terminar lejos de algunos ambientes que estarse dejando uno corromper de algunos ambientes que lo único que hacen es daño. Porque dice San Pablo, evocando a un autor de su época, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y hoy dentro de la iglesia hay muy malas compañías que están corrompiendo las buenas costumbres. ¿Sí? Pues todos estos que han predicado lo del mal menor y fundamentado, son malas compañías. Y que llevan a la gente a esto, son malas compañías porque corrompen las buenas costumbres. Eso no es buena compañía. Quien lo incite, quien lo mueva a uno a hacer el mal, por Dios, uno tiene que alejarse de eso. Tomar distancia inmediatamente. Díganme, demuéstrenme ustedes en el Evangelio cuándo Jesús nos invita a hacer el mal. Busquen toda la Biblia, nunca.
o el magisterio de la iglesia, jamás. Yo creo que responsablemente lo he estudiado como sacerdote, primero como cristiano, porque para poder conservar la semilla, yo tuve que ir a mirar a ver qué era lo que decía mi madre de la iglesia. Y durante años me he dedicado a eso, a conservar, para poder conservar la semilla de la fe. Yo he mirado qué es lo que dice el catecismo y qué es lo que dice el magisterio de la iglesia, para poder conservar. Nunca en lo que he hecho, creo que seriamente, nunca me he encontrado que la iglesia promueva el mal menor. Y hay algunos que les gusta poner a la iglesia a decir lo que la iglesia no quiere decir. Y eso es más grave aún. Es lo que está pasando en la comunidad de Corinto cuando San Pablo está hablando de la resurrección. Esto, por eso les está diciendo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, porque ya se infiltraron algunos que no creen en la resurrección. O creen, pero a su manera. Por ejemplo, hoy hay católicos que creen en la resurrección a su manera. Hay algunos católicos que en la práctica, esto ni se lo saben de memoria, ya esto funciona en la práctica, ¿sí? Que esos católicos que admiten el pecado y promueven el pecado y incitan a la gente a conformarse a vivir en el pecado, dicen, porque es que somos débiles. ¿Qué hacemos pues? Y eso es, yo lo he escuchado. Eso es el pecado original, ese es el pecado. No, espera un momentico, tú eres bautizado. Sí, padre. No, si eres bautizado, el pecado original ya quedó solucionado. Eso no tiene que ser problema del pecado original. Eso es problema tuyo, de tu concupiscencia, de tu deliberada concupiscencia, de tu desorden, de tu pecado. Y eso lo solucionas tú con el Señor. Padre, pero es que es muy difícil porque la debilidad, esta debilidad tan corrompida, pues la debilidad no es superior a la gracia. Pues dobla tus rodillas delante del Señor y dile a Jesús que esa debilidad está muy fuerte y que te dé la gracia y Él te la da inmediatamente. ¿Qué es que para poder defender la patria, el país, la libertad religiosa, para poder defender la libertad religiosa de nuestros hijos, tenemos que optar por el mal menor? Falso, mentira. Una mentira envuelta en un buen traje de verdad, pero eso es una mentira falaz. Miren, nunca la iglesia, lo dijo el señor Nuncio en Colombia, ¿sí? La iglesia lleva siglos, 20 siglos enfrentándose contra los enemigos de la fe. Se enfrentó contra ese monstruo de Roma, ¿sí? Y no le tuvo miedo y no se arrodilló delante de Roma. Ayer celebrábamos la memoria de los santos Cornelio y Cipriano, ¿sí? ¿Quién lo persiguió a él? Los primeros que comenzaron a perseguirlo fueron los cristianos de adentro. Y después esos cristianos de adentro, a punta de calumnia, a punta de difamación, que fue lo primero que hicieron los de adentro, ¿sí? Crear un ropaje de difamación, de crítica, de calumnia. Después envenenaron a las autoridades romanas y por la Eucaristía se hizo matar. Por la Eucaristía. Lo desterraron, luego lo capturaron y luego lo asesinaron. Y le dieron la oportunidad de que se retractara. Con esta cantidad de cristianos católicos cobardes que hoy hay dentro de la iglesia, que le tienen miedo a la persecución, es un problema estar uno ahí, porque eso se contagia. Eso se contagia y eso se pega, y no hay peor. Miren, esa sí es una pandemia de verdad, ¿sí? Esa pandemia de los que le tienen, y que no vaya a entrar, miren, tanto vigilias, yo sé que hicieron vigilias, ayunos, hicieron jornadas de oración para que no entrara a la izquierda a Colombia. ¿Qué les pasó? Yo les pregunto, ¿qué les pasó a sus oraciones y a sus ayunos? ¿Qué les pasó a sus súplicas? Ustedes no le han preguntado a Dios. Fueron escuchados. Yo les pregunto, ¿por qué? Porque se metió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí está. Pero la súplica era clara, ¿sí? No era de acuerdo a la voluntad de Dios, no. Era de acuerdo a sus apetencias, a sus deseos desordenados. Y como la voluntad de Dios se impone por sí misma, pues camina por sí misma,
No es Dios el que se ajusta a nuestro querer, jamás. Jamás. Somos nosotros los que debemos ajustarnos a nuestro querer. Y si nosotros no nos ajustamos al querer de Dios, vamos a llevar del bulto. Por eso dice el salmista hoy, cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída. Miren, hoy hay una cantidad de gente con unas falsas espiritualidades que haciendo la voluntad de Dios y disfrazan sus propios quereres y caprichos con la voluntad de Dios. Y el santo cura de Ars lo advertía. Y dice el santo cura de Ars, estos no deberían llamarse cristianos, ni siquiera llevar el nombre de cristianos. ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál es el fruto que produce la semilla en cada uno de nosotros? El fruto bueno, hacer la voluntad del Padre. Cristo no se movió ni un ápice a la izquierda ni a la derecha, sin antes preguntarle al Padre si eso era lo que Él quería o no quería. Es más, Cristo es tan radical con la voluntad del Padre que cuando la Virgen se le acerca en las bodas de Caná a decirle que no tiene vino y en pocas palabras le está pidiendo un milagro, Jesús todavía no había hecho ningún milagro. Jesús le dice, ¿yo qué tengo que ver contigo, mujer? La Virgen entendió claramente. ¿Qué le dijo Jesús? Lo que le dijo a los 12 años. ¿Por qué me andaban buscando, madre? ¿Por qué me reclamas? ¿Tú no sabes que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Madre, para mí está en primer lugar la voluntad de mi Padre. Y si la voluntad de mi Padre lo quiere, yo hago lo que tú me pidas, madre. Y lo que sucede en Caná de Galilea es muy impactante porque San Juan desarrolla todo su evangelio en esa perspectiva. Sobre todo en dos perspectivas se desarrolla el evangelio de San Juan. En la gloria del Padre, ¿qué es lo que glorifica al Padre? Y lo que glorifica al Padre es hacer su voluntad. Entonces, en la voluntad de Dios para glorificar al Padre. Y por eso Cristo no va a hacer otra cosa. No va a hacer otra cosa. Y entonces la Virgen se le acerca y le dice, no tienen vino, necesitamos un milagro. ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, porque mi hora es la voluntad del Padre. Hacer lo que el Padre quiere. Y después Cristo, como se había anonadado y se había hecho semejante a nosotros en toda la naturaleza humana, se da cuenta que lo que quiere la Virgen sí es lo que quiere el Padre. La Virgen ya lo sabía como madre. Dios respeta los órdenes establecidos. Dios estableció un orden el día de la encarnación y era que la Virgen, bueno, desde antes, porque ella fue predestinada, que la Virgen iba a ser la mamá y que el Verbo iba a ser el Hijo. Por lo tanto, esos órdenes se respetan, ¿sí? Entonces, ¿quién va a captar primero? La mamá en el orden natural. ¿Y quién va a captar después en el orden natural? El Hijo. Y entonces el Hijo, como respeta todo ese querer de Dios, ora y se da cuenta que el Padre sí quiere eso. Listo, mamá. Bueno, vamos a hacer el milagro. Y lo hace. Lo más bonito de la Virgen es que la Virgen siempre está en sintonía con la voluntad de Dios. Siempre. Y eso nos lo demostró el mismo Evangelio de San Juan. Lo que pasa es que en el orden natural tenía que ser así. Y por eso la Virgen les dice, vayan y hagan lo que Él les diga. Porque aquí el que manda es Él, no yo. ¿Sí? La Virgen se ajusta al orden divino también. Y termina haciendo el milagro tal y como lo había pedido, pero porque era la voluntad de Dios. Miren, ¿por qué estamos viviendo lo que vivimos hoy en Colombia, en todos estos países de izquierda? Por pura infidelidad a Dios. Pura infidelidad a Dios. ¿Por qué los ciudadanos estamos enfrentando azotes que no deberíamos estar enfrentando? Castigos que no deberíamos estar enfrentando. Esos castigos nos los impusimos nosotros mismos por desobedientes, por infieles, por no obedecer la voluntad de Dios y sus mandamientos. Así de sencillo. Dios ya nos había advertido. ¿Cuánto no nos advirtió a los colombianos antes de elecciones? ¿Nos lo advirtió? Nos lo advirtió y la palabra de esos días era bellísima.
pero no hicimos caso, nos interesó. Miren, hubo gente que a lo único que se dedicó antes de elecciones fue a escuchar a las personas, escuchar lo que decía este otro, este padre, este padrecito por acá, y no le interesó, no tuvo tiempo para orar, para doblegar pie rodilla ante el Santísimo y preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué hago? Dímelo tú, sin tener que escuchar a nadie más. No sacó tiempo para coger la palabra de Dios y decir, Jesús, háblame. No le prestó atención a la liturgia eucarística que nos hablaba de la monarquía en esos días y cómo se fue desenvolviendo la historia de la monarquía y las advertencias que Dios le hacía a los monarcas de Israel. Pero fue en época de elecciones, vayan y revisen para que vean. Y nadie captó eso, y Dios nos estaba hablando claro. Le dijo a uno de los reyes, no hagas pactos con nadie, confía en mí, sé obediente a mis mandamientos. ¿Pero qué se puso a hacer la gente? Pactos con los hombres. Que es que para salvar la libertad religiosa, ahí les debemos a esos que votaron por ese tipo de candidatos, ahí les debemos lo que estamos viviendo. Y ojalá nos pongamos a reparar todos, porque ahí se los debemos. Es culpa de todos los que hicieron esto. ¿Por qué está el país como está? Por no confiar en Dios, por ser infieles. Y sobre todo aquellos católicos que se dedicaron a promover, ahí está, es culpa de ustedes y de todos los que apoyamos eso. Y hasta que no seamos humildes y reconozcamos delante del Señor y reparemos, ahí están las consecuencias. Y si no reparamos, van a seguir incrementando. Pero si reparamos, Dios podrá tener piedad de nosotros. Pero si nos mantenemos subidos en la soberbia, en el orgullo, de decir que sí, que eso era así, bueno, ahí seguiremos viviendo las consecuencias, pues cada uno las seguirá viviendo, porque Dios sabe resguardar a los que han sido fieles. Dios los protege, y los protege con gracias especiales. Pero hasta que no reparemos, los daños se deben reparar y nos toca repararlos a nosotros. Debemos ser responsables con eso, porque ahorita no podemos decir que en el mundo la semilla del reino que fue sembrada está produciendo el mejor fruto, ni siquiera en nuestra iglesia católica, aunque no se puede negar que hay gente muy fiel, hay personas, son muy pocos que hoy se mantienen fieles delante del Señor, fieles a su palabra, fieles a la Eucaristía, fieles a la iglesia, muy pocos. Y por esos pocos es que todavía Dios sigue teniendo misericordia y compasión de estos muchos que fallamos y que nos dejamos llevar de las apetencias humanas, seducir por los placeres, por las riquezas y por las preocupaciones de este mundo, y que hemos tirado en saco roto la resurrección del Señor. Yo les aseguro, miren, porque lo sé, que si Colombia le hubiera demostrado confianza al Señor, esto del salmista, vamos a cumplir tus mandamientos íntegros, Señor, y no vamos a fallar a tus mandamientos. Si Colombia lo hubiera hecho, la situación de Colombia en este momento sería diferente. Seguro, estoy convencido de ello. Pero no es así por la cantidad de católicos que infielmente faltaron contra estos mandamientos, dando el sufragio del propio voto al aborto, a la ideología de género, a la perversión sexual, a la destrucción de la familia. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? Eso lastima el corazón del Señor, lo hirió. Eso traspasó el corazón de la Virgen, lo lastimó. Porque lo que nos pide Dios es fidelidad a sus votos. A lo que nos llama la iglesia es a ser fiel a los mandamientos. Vayan al catecismo, a la tercera parte del catecismo, para que se den cuenta cómo la iglesia allí nos lo habla claramente y nos lo advertía antes de elecciones. No se puede hacer el mal para obtener el bien en ninguna circunstancia. Ahí está el magisterio auténtico de la iglesia. Pero no nos importó. Y al padre Omar le dicen, cállese, no, pues usted es que se le pegó la pita en lo mismo. Bueno, si Dios me pone a hablar, ¿yo qué hago? Yo tengo que serle obediente a Dios. Yo no preparo ni premedito estas cosas, pero al que le caiga el guante, que se lo achante, ¿sí? Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.